Ahora sí comenzamos. Yo aquí estaba jugando con las carticas un rato. Bueno, la menor de 6 hermanos, con una relación con papá que yo decía no fue tortuosa, fue compleja y ha sido de mucho crecimiento. Papá en un principio era como de varones, como aunque estaba mi hermana mayor, era como de mucha fuerza. Y mi relación con él fue así, fue de mucho amor, de mucha fuerza, de amor y de control. Yo tuve la oportunidad de ver esa figura doble en él, ese amor, esa mi amor, él siempre es lo que me dice. Y era así como, ay, la única mujer que a mí me echa broma, que malcriada, que me contesta así, y yo tranquila y derretida. Y por otro lado, yo fui asumiendo con el tiempo que más que cuidarlo, había que controlarlo para que se portara bien. Entonces yo jugué con mis padres ese papel de dile a tu papá que tal cosa, que tu hermano mandó, que no se está portando bien. Y yo iba y me sentaba como que era la mamá de él. Fuera en esto hace poco, el año pasado, también haciendo la terapia del árbol genealógico. Efectivamente tenía el árbol invertido y estaba figurando como mamá de mi papá. Además, también por tener la mitad del nombre de mi abuela, la influencia y por las fechas. Entonces coincidía en que la energía pudiera sentirme la mamá de mi papá. Y al tener esos lazos ocupados, pues eso también estaba influyendo en ese magnetismo, en ese atraer el positivo. Entonces esa relación ha sido así como de yo lo puedo corregir, yo lo puedo salvar. Y él, en su misma búsqueda de no debilidades en la vida, su enfoque fue, tú eres una mujer 4x4, maravillosa, inteligente, quiero que hagas todo, que no te dejes jorobar por nadie, que te acuerdes todo lo que te he enseñado. Mi papá, por ejemplo, me enseñó a poner cauchos antes de darme carro. No fue como, toma el carro, mi bebé, si lo chocas, aquí está tu papá que va a salir corriendo, sino que él, que no, no te va a dar carro hasta que aprendas a cambiar caucho, a estacionarte en retroceso, que eso era visto como que era de, la mayoría de las mujeres no lo saben hacer. Las mujeres no saben identificar el ruido de un carro, así que él quería estar seguro de que eso ocurriera. Y se sentía súper orgulloso de que él, y que esta es mi hija que maneja y además maneja muy bien porque la enseñé yo, pero además es una mujer que te identifica si es un caucho, si es batería, si es todo eso. Y eso trajo sus ventajas y la estructura y la seguridad, el pararme en algún lado, el tomar decisiones en la vida, pienso que eso ha influido muchísimo. Sin embargo, mi relación con él en el otro lado era de control. Directamente, ya ustedes los que nos han conocido antes, ya han escuchado varios episodios donde mi herida de traición, definitivamente una de las máscaras que uso muy bien, cada día más consciente, es la del excesivo control. Entonces con mi papá yo era de las que lo llama, va, dónde estás, a qué hora, revisar teléfono, por qué no fuiste, por qué llegaste, por qué contestaste así, por qué no has llegado a tal parte, qué te parece esto que le dijiste a mi hermano y no pusiste orden, siendo yo la menor de todo esto. Un descontrol total. El año pasado, bueno, ya esto viene, ya la sanación con papá viene dándose desde hace rato. Sin embargo, el año pasado fue más contundente, bueno, son los puntos, somos los momentos perfectos. Yo, dentro de los compromisos que hice conmigo fue no meterme en 10 cursos a la vez, sino que hice solo uno o creo que dos en todo el año. En Integrarte, estábamos hablando de la terapia, justamente aprendiendo sobre esto, y en junio me dio por compartir material. Si van a la cuenta, a mi cuenta personal, van a ver que ahí está justo sanando a papá en el mes de junio. Digo yo que lo hice intencional, pero definitivamente ustedes saben que todo tiene un para qué. Entonces allí en esa terapia vi lo del árbol, vi la coincidencia, coincidencia del nombre con mi abuela, vi lo de las fechas y mi papá estaba pasando por un momento de salud complejo, él tiene un marcapaso y bueno, no sé, la explicación del médico o al menos la que me llegaba a mí era como que uno de los cables del marcapaso estaba desconectado y cada vez que él movía el brazo o hacía un movimiento brusco o estaba en la calle por allí, se le desconectaba y caía al piso.
Se desmayaba, pasaba esto. Yo no creo, yo no sé si él sabe que ya yo tenía esa información o se va a enterar en algún momento que alguien escuche esto y le cuenten este chisme. El punto es que fueron muchas noches sin dormir, él no quería que yo me enterara, entonces yo tenía que disimular el regaño que le quería dar, porque él además seguía agarrando calle y andaba por la vida. Pero yo creo que fueron más de 6, 8 meses sin dormir completo, pensando todos los días que me iban a decir que ya se murió y tal. Total que en esta terapia se hace muchas cosas, se hace carta, hice meditación, hice unas cuantas cosas más. Y llegó el punto donde uno de sus mensajes decía, mira, yo soy tu papá y hace 46 años para ese momento, ya yo andaba en la calle, o sea, ya yo sabía comer, sabía de peligro, sabía cosas. Y además el día que yo me muera, yo me voy a morir porque me dio la gana y donde yo quiera y como me dé la gana. Así que deja de estarme mandando. Y yo dije, pero eso paralelo a la terapia fue como un descanso para mi vida. Fue que si este marcapaso se está desconectando, que a cualquiera se le desconecta por un segundo, o sea, es el corazón. Y ese señor anda caminando y haciendo lo que le da la gana. Y con esa contesta tan sabia, porque era sabia para mí en ese momento, hubiese sido hace unos años atrás, bueno, el trauma nivel 3. Pero fue tan sabio decir, yo tengo 46 años, antes de que tú nacieras ya yo estaba aquí. Y eso fue tan alentador para mí, que hoy cuando estábamos preparando material, estábamos haciendo como, bueno, vamos a hablar un poco de las cualidades de papá. Me quedé sorprendida de todo lo que se me vino a la mente en una lista así, no infinita, pero bastante amplia. Debe haber un tipo seguro, un tipo que sabe lo que quiere, que no se deja manipular, aunque yo lo intenté bastante, por cualquier cosa. Y eso es lo que hoy queremos también compartir con ustedes. Parte de esa fuerza, cómo te la da ante la vida, de las decisiones y todo lo demás, y cómo eso va a ir influenciando en que atraigamos a ese positivo. Ay, qué interesante, de verdad, todo lo que cuentas de tu relación con papá y vamos a seguir ahondando en eso más adelante porque quiero enterarme más de esos chismecitos que hay por ahí. Pero antes de entrar en el tema, vamos a hacer la intención de este episodio de hoy, sanando a papá, importante para nuestra fertilidad y reconciliarnos con el masculino. Así que te voy a invitar, si puedes, a cerrar los ojitos, a tomar una respiración profunda, lenta, gentil, amorosa, para que en este espacio recibas una invitación a reinterpretar esa relación con tu papá, para que desde la compasión puedas sanar el vínculo y tan importante con papá, para así tomar su energía masculina en equilibrio, una energía masculina sana e integrarla en ti. Que lo que se ha dicho en este episodio ilumine tu camino para reconciliarte con ese primer hombre de tu vida. Amén, que así sea y así sea. Y bueno, vamos a hacer el brindisito por todos los positivos. Chin chin, estoy Chin, tomando chin. ginger hoy también. Yo tengo tecito verde Ay, qué rico. para rejuvenecerme. Ah, maravilloso. Y Vestida de bueno, verde con tecito verde. yo también vestida de verdecito turquesa. Ah, mi color favorito. Ya saben que lo que le vayan a regalar a Olga, por favor. Sí, amo este color. Sí. Pueden empezar a Ajá. mandar regalos para el podcast, ¿vieron? Ay, claro, no está. Serán Bienvenida bienvenidos todos. Ya pasaron los cumpleaños, pero seguimos recibiendo regalos infinitamente. todo el año. Entonces, esto es Te Conté. Somos Isa, y Olga. Y esto es un espacio para hablar de los desafíos que involucra la búsqueda de embarazo cuando estás cerca de los 40 o pasada los 40, donde además de la presión de estos conflictos emocionales que surgen cuando ese positivo no llega como tú lo esperas y cuando tú lo esperas, además de eso tienes la presión de la edad. Entonces, si ese es tu caso, bienvenida aquí. La idea es que te sientas acompañada, que te sientas aquí como que no estás sola. Te hablamos desde nuestra experiencia porque también estamos buscando nuestros positivos y te hablamos desde nuestra experiencia como terapeutas en fertilidad. Y entonces, bienvenida a este espacio. Vamos a estar hablando de esto, de sanar la relación con papá. Y antes de entrar en tema,
Recuerda suscribirte al canal, seguirnos en Instagram, @tecontecomunidad, darle like, compartir tus comentarios, tus sugerencias de temas, tu opinión, todo porque nos encanta estar en contacto contigo. ¿Ok? No se te olvide, suscríbete, dale a la campanita, no cuesta nada. Ajá. Entonces, como decía Isa al principio, ¿verdad? Nuestra relación con papá. Es importante emprender ese camino de reinterpretar esa relación con papá para nosotras integrar esa parte de la energía masculina en nosotras. ¿Por qué? Porque papá tiene una gran influencia en nuestra personalidad, en nuestro crecimiento. En el episodio anterior hablamos de la importancia de sanar a mamá. Bueno, antes del Día del Padre hablamos de sanar a mamá, episodio 25. Y allí hablamos de que mamá nos aporta el 50% de nuestro contenido emocional, digamos, la información que vamos a traer como programas, y papá nos aporta el otro 50%. ¿Qué pasa? Que como nosotros no estamos en la barriga de papá, nosotros vamos a percibir a papá a través de las emociones que mamá siente. Dicen que hasta 3 meses antes de la concepción ya nuestra almita estaba ahí rondando a mamá y podemos haber percibido esas emociones de mamá con respecto a papá desde antes de la concepción. Entonces, durante el embarazo, también nosotros reconocemos la voz de papá y estamos vinculados a papá desde el punto de vista de mamá. Entonces, es importante que papá siempre va a ser como el protector. Y lo protegida que se haya sentido mamá durante el embarazo, que el embarazo es una época de mucha vulnerabilidad, en donde la mujer se siente vulnerable porque no solo se está nutriendo ella, sino que está nutriendo un bebé y no puede cumplir con las actividades como lo hacía antes de estar embarazada. Entonces, ella se siente muy vulnerable y ella va a estar como más expuesta a esa relación con papá, como es la seguridad que papá le ofrece. Y por supuesto, esa figura de papá es la que nos va a aportar a nosotras en nuestra primera infancia esa sensación, lo que es la sensación de seguridad, de protección física, de protección emocional, de que nos cuiden, ¿verdad? Mamá también, pero a nosotras las niñas como que nos enfocamos mucho en esa protección que da el padre. Y por supuesto, es la figura masculina, el hombre de la casa, el que nos debería proveer económicamente, a pesar de que hay muchos hogares en donde papá está ausente. Pero ese es como que el aporte, lo que debería de aportar papá en la vida de una niña que está formándose para ser mujer. Entonces, importantísimo eso. Y esto marca la relación también o las expectativas que nosotras tenemos en cuanto a los hombres que van a llegar a nuestra vida. Entonces, esto es importante. Y Isa lo decía al principio, que ella tenía una relación de querer controlar a su papá. Y ella también ha tenido esa tendencia con las relaciones y bueno, tiene mucho que ver con la herida de traición. Y recordando un poquito el tema de las heridas, las dos heridas principalmente que se relacionan con papá son la herida de abandono, que crea una personalidad de una mujer dependiente, y está la herida de traición, que crea una personalidad de una mujer desconfiada, con tendencia al control, y esas dos heridas están relacionadas con esta relación de papá. Es importantísimo que nosotras nos metamos o cambiemos todas esas interpretaciones para poder sanar el vínculo. Sí, para poder sanar el vínculo y de repente esto le está sonando como que, bueno, pero esto es mucho porque va en todas las áreas. Justamente va a influenciar en todo cómo ves la vida, te va a influenciar cómo te comes la vida, cómo afrontas todas las situaciones de la vida. Y definitivamente esto de buscar el positivo, de atraerlo, de proceso de fertilidad, pasar todos los retos, las situaciones, no escapa de este punto. Cuando a ti te dicen confía, cómo te sientes, deja fluir, cuando te dicen cálmate, tienes que bajarle tres, estás trabajando muchas horas,
cortisol elevado. Lo que estoy haciendo es como traduciendo las situaciones. Cortisol elevado, alteración hormonal, mucho nerviosismo. ¿Todo esto en qué se traduce? Que la estructura como tal la ofrece no solo papá como figura de este es el señor con la cara de mi papá, sino a nivel de energía masculina. En mujeres 4x4, que es nuestro caso bandera, del control, dónde está la gente, cuánto se gana. Nosotros vamos a salir embarazadas, entonces, bueno, yo quiero estar embarazada, pero de este hombre que es así, de este punto, en este mes, con este nombre, que yo tenga ya los gastos cubiertos porque yo siento que le voy a fallar a mi pareja y ese fallar de pareja que lo quiero colocar entre comillas porque no voy a dar mi parte del aporte. ¿Cómo yo voy a estar embarazada y voy a estar acostada? El no darme permiso a no dormir, no darme permiso al descanso, el desconocer mi ciclo menstrual. Esto es para que se vayan marcando las tildecitas ahí, checklist de las cosas que le vienen a la cabeza y dice, esta gotera es conmigo. Y se las estoy diciendo perfectamente porque las tengo y las tuve más arraigadas años anteriores. ¿Esto qué me lleva a identificar? Que no solamente es la carita de mi papá, con lo que podamos haber vivido y si escuchan el episodio de las heridas, con lo que traía mi alma a aprender, con ese papá que nos elegimos, que nosotros además elegimos, por eso tu bebé también nos va a elegir, nos está eligiendo a cada uno de nosotros, y sino como energía masculina. Como tenemos un desbalance, lo dijo Olga ahorita, en la energía masculina tenemos mayor proporción de ella, entonces estamos ante la vida escogiendo, tomando decisiones, siendo radicales, huyendo de nuestra esencia femenina. Y la esencia femenina, y es donde viene el desequilibrio, no es que esté bien o esté mal. Nosotros todos los seres humanos tenemos femenino y tenemos energía masculina. Pero si además esta energía masculina no tuvo su representación, tú la tomas en exceso para poder, entre comillas, llevar el equilibrio de cuidarte, de tener estructura, de estar en hipercontrol para que no te falte nada, o para que supuestamente tú controles que no te falte nada, te alejas de la esencia femenina. La esencia femenina es el proceso, por eso para nosotras, mira, cálmate, que unos 9 meses, voy a morir. En la espera, el cálmate, el proceso, el confía, no nos suena. Si no hay estructura, no podemos fluir, pero nosotros el fluir lo tenemos frenado exactamente porque si no tiene, salgo embarazada, este es el 28, el 31, el 2 me tomé el suplemento y no veo el embarazo en positivo, quiere decir que mi estructura no está funcionando. Lo que no está funcionando es nuestro desequilibrio en la parte femenina, que es confiar, vivir y disfrutar del proceso. Mira que todavía lo digo en casi que yéndomelo así, jalándomelo para ponerlo en primero. En ir ante la vida, en abrirnos, los que estamos en la parte de energía, en abrir tu energía, en aceptar a tu hombre, en confiar en que él te va a cuidar, en sentirnos suficiente, que ha sido mi tema de pareja durante mucho tiempo, el sentir que de verdad esa persona es suficiente, y no hablo de física ni financiera, es suficientemente fuerte para sostenerme en un momento de, teóricamente de nosotras, de debilidad. Entonces allí es donde van los puntos. Sí, y es importante lo que hablábamos al principio, ¿no? Porque de repente tú dices, no, yo tengo, no sé, 20 años que no sé nada de mi papá. Qué sé yo, es X. Nunca tuviste, no lo conociste, es X. Pero una forma de saber o evaluar cómo está esa relación con papá es ver cómo están o cómo han sido tus relaciones de pareja. Mm. Entonces, importantísimo que la relación con papá, como dijimos al principio, se refleja, se proyecta en nuestras relaciones de pareja. Entonces, si tú eres una persona celosa, controladora, tienes que evaluar a papá. Desconfiada. Sí. Si eres dependiente, que si sientes que te mueres cuando la pareja, o sea, se te va la vida, cuando la pareja te deja o se acaba la relación, el que ver a papá. Si no te sientes suficiente con respecto a una relación o no te sientes merecedora, por lo menos cuando un hombre te da un cumplido, el mismo jefe, tú sientes que te tienes que esforzar demasiado para poder recibir un elogio o algo. ¿Cómo eres tú también con esa
autoridad masculina, que buscas, si buscas ser vista, buscas aprobación, cómo te sientes ante esa autoridad, todo eso nos da información de cómo eres tú con esa relación de papá. Puedes sentir que bueno, que no es importante porque no estuvo presente, pero ahí entonces hay un abandono que muchas veces inconscientemente se proyecta también en mamá y echamos culpa a mamá de que por tu culpa no se quedó, por tu culpa tal cosa, y entonces toda como que la rabia, que no sabemos a quién dirigírselo, se la dirigimos a mamá. Y en realidad es a papá. Esto se ve mucho, por ejemplo, cuando si papá murió. Entonces deja esa huella de abandono, pero como, wow, no le podemos guardar rencor a alguien muerto, a alguien que ya no está en este plano, pues enfocamos todo a mamá. Y entonces toda esa información obviamente se puede sacar de tus relaciones de pareja. Y algo curioso bueno, con el que me sentí identificada y lo comentaba con Isa ahora también, es que cuando uno es pequeña y uno tiene esa relación con papá, uno como niña tiende a idealizar a papá, uno lo admira, ¿verdad? Y wow, es como que tu mundo gira alrededor de papá y eso hace que esa identificación hace que uno como que menosprecie o vea como menos esa energía femenina que aporta mamá. Entonces allí, por lo menos en mi caso, yo vi la vulnerabilidad femenina como algo débil con lo cual yo no me quería identificar. Entonces, allí vienen esos desequilibrios que hablábamos de la energía femenina y la energía masculina. Entonces, ahí viene el detalle en que uno se vuelve controlador, se vuelve y se enfoca, como estaba diciendo Isa, más en el resultado y no en los procesos. Y pues toda esa parte es importante sanarla, como que permitirnos ser vulnerables, darnos el permiso de disfrutar también los procesos sin enfocarnos en los resultados. Sí. También cuando hablamos de problemas con autoridad, nosotros se nos venían los jefes, pero la autoridad también es el médico. ¿Qué dijo la desconfianza de, ¿será que este doctor sí sabe? O desde la desconfianza con la herida de traición, o desde el abandono con, este es el doctor que me dijo que tenía baja reserva, y aquí no hay más nada que hacer, él es el que tiene el control, desde el punto de vista más de víctima, podríamos jugar esos roles. Y les traemos esos ejemplos justamente para que se vayan viendo, para que nos vayamos identificando en ese punto. Y una vez que identifiquemos ese punto, entonces sí se puede ir a terapia a trabajar, porque a nivel energético también hay muchas herramientas que nos pueden llevar no solo a sanar a papá, y cuando hablamos de sanar, tal vez teníamos que haber empezado por este pedazo. Sanar no es un destino, sanar es un camino. Usted cada vez que está, bueno, pero ya yo sané a mi papá a los 15, yo sané a mi papá el año pasado. No, mi vida, esto continúa porque esto es como una cebollita de capas y capas y capas. Y tampoco es un infinito, que bueno, pero ¿cuándo voy a estar lista? No, no es que en la capa 33 vas a estar lista para recibir a tu positivo, para recibir a tu embarazo. El hecho es que vamos a ir desbloqueando procesos emocionales, vamos a ir desbloqueando procesos energéticos, que a nivel, cuando yo tengo alterada esta energía, yo también puedo buscarme hombres no disponibles, hombres con esta energía de papá, según como lo haya evaluado tu alma, lo que quería aprender, y nada es casual. Entonces, yo estando en pareja, aquí tenemos como una ensaladita. Y ustedes dirán, bueno, pero es con pareja, es con papá, es con el embarazo, es todo porque nosotros somos todo. En esto nosotros estamos dando aquí lluvia de ideas para que ustedes puedan decir, ay, por aquí sonó el mío. Entonces ahí pues sí vamos a terapia individual. Entonces, una vez que es a nivel energético, estos lazos se hacen y vamos a traer parejas que, recuerdan en el episodio de las heridas, decían, si no has trabajado con tus padres, el segundo nivel de desbloqueo es con tu pareja. Entonces, vamos a traer a parejas que sean inseguros, no comprometidos, que evasivos, y todo esto junto con las heridas te va a ir llevando y que bueno, quiero este embarazo, pero este hombre dice que no puede financieramente cubrir, o mi sensación es que no es suficiente,
tengo miedo, y eso de estar guardado ahí en el subconsciente, calladito, no, bueno, déjame seguir adelante, esto puede pasar, mi situación donde yo lo quería cambiar y no, si yo lo controlo más, fue mi situación también de pareja, y que no, mientras más evasivo, más me empeño yo en que esto va a funcionar, porque mira, cuando yo pongo el ojo en algo, eso se da. Ay, mi amor, qué fantasía tan linda. Y eso es lo que nos va trayendo también todo este camino de crecimiento. Es conocerte tú y esa va a ser el arma mejor usada, el arma, es un decir, la herramienta mejor, la perfecta de todos, más allá del árbol, que se hace péndulo, que se hace terapia con bio, donde podemos ver cada síntoma, incluso de tu cuerpo, puede estar relacionado con algo, con papá, con una parte energética, con la parte de energía masculina, en exageración o en desequilibrio, que no nos lleve siquiera a tomar una decisión de voy al médico. Bueno, de repente voy la otra semana, es que estoy desconfiada, es que no sé, yo creo que ese tratamiento, hasta esos pensamientos tienen que ver con esa seguridad y con ese desnivel entre las dos energías. Bueno, y que sí, menos mal que lo aclaraste porque aquí hablamos de papá, hablamos de pareja, hablamos de masculinos y la gente va a decir, bueno, pero ¿de qué trata este episodio? Y claro, el papá porque es el primer hombre, ¿verdad? Y es el que nos aporta esa energía masculina que todas mujeres tenemos. Y entonces es importantísimo ese vínculo, esa imagen que tenemos de papá y la relación que tenemos con él. Y me llama la atención que tú, Isa, o sea, repetir la historia de tu papá con tus parejas. Sí, Así de totalmente. librito, o sea, De librito, de librito. y que las parejas que te encontrabas eran parecidos a tu papá. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Sí tienen su rasgo y el año pasado fue cumbre porque fue teóricamente terminando de sanar a papá y yo dije, bueno, ya aquí estamos listos, me siento en paz, me siento tranquila y tan tan, ahora pareja. Fue como el mismo desbloqueo que funcionó para los dos. Esa paz que llegó a mí, como esa paz no paz de iglesia, de espiritualidad, fue ese alivio. Fue más visto así como que, wow, de verdad yo no tengo que hacer todo este esfuerzo, ese exceso de energía masculina en mí, de que para lograr algo tengo que poner objetivos, números, horas, tal, sino que yo, de verdad que esta gente vive sin mí. Y Y lo eso solté es a los dos y dije, importantísimo. Sí, ¡oh! y te quitaste un peso increíble de No, encima. no. Y se los digo aquí que me quité peso hasta físico, que según yo había ganado con las hormonas, con el tratamiento de fertilidad, con la estimulación, y me lo quité. Y bueno, digo yo, sin hacer grandes cosas, casi nada, sanando a papá. Bueno, Así ya que vemos esos las kilitos de ventajas más, también. también. Si tienes unos kilitos de más, también vale la pena sanar a papá. Y yo aquí haciendo memoria, o no sabes, uno haciendo autoanálisis. Claro. Por muchos años yo quizás busqué repetir o busqué el tipo de hombres que mi papá era, ¿no? Hombres como más tranquilos, mi papá es un hombre muy como más como emocional, como más tranquilo, no es ese hombre que te va a Abajo inculcar poeta, disciplina. Sí, él ahora escribe pura poesía, es un artista, bellísimo. sí, todo bohemio, pero digamos que ahora se le hacen todo más eso. Pero mi papá no ha sido un hombre como que te ha impartido disciplina, como que, ¿sabes? Como ese papá que te da instrucciones, disciplina, eh, corregir conductas, ese tipo de cosas, no. Mi papá con eso, libertad total. Y algo que yo busqué en Fernando, que es el opuesto a mi papá, porque también se puede dar ese caso, que no solamente buscamos el que es igual, sino que también nos pueden atraer los hombres opuestos, porque Fernando, mi esposo, es, o sea, el hombre que está súper disciplinado, como súper con las normas, los procedimientos, todo bien estructurado. Y eso en realidad fue lo que me atrajo a mí, como que, wow, esto, ¿sabes? Un contraste totalmente diferente a lo que yo viví de niña con mi papá. Y es un masculino diferente al que yo experimenté.
Y pues eso también se pueden dar esos casos, ¿verdad? De que no solamente como que buscamos a repetir ese papá, sino buscar el opuesto. Y como una forma de buscar como ese equilibrio que no tuvimos, digámoslo así, de alguna manera. Y bueno, es interesante sanar y ver toda esta relación con papá. Y cuando hablamos de mujeres que tienen problemas de fertilidad, no es casualidad que seamos mujeres con tendencia al control, por eso hablamos tanto de esto, con una energía masculina en exacerbada. desequilibrio y, Ujú. exacto, como le damos más peso, más importancia, más relevancia a esa energía masculina de control que a la femenina. Y entonces pueden haber varios escenarios, ¿verdad? Eso que admiramos a papá cuando éramos niñas, cosa muy frecuente, o que dijimos muy internamente, no quiero ser como mamá. Al decir no quiero ser como mamá, nos negamos a recibir ese femenino, ¿verdad? Es como bloquear esa entrada. Sea mamá lo que haya sido, al negarnos a recibir algo, es negarnos a la receptividad, a la vulnerabilidad, el femenino debe ser receptor y el masculino dador. Entonces allí algo que es muy evidente también es que este tipo de mujeres que éramos, Isa y yo también, En recuperación, en recuperación, éramos mujeres a las que nos costaba recibir. O sí. sea, más bien nosotras damos ayuda, ayudamos, estamos a la orden y todo aquello, pero a la hora de nosotras pedir ayuda o recibir ayuda, no, ¿qué te pasa? No, no. Olga y yo tenemos unos sobrenombres por parte de unas amigas, de un grupo de amigas en común, que no los voy a decir. Si ustedes quieren ese chisme, tienen que escribirnos. Pero son así como de jefa y mandonas, las dos, como patronas. Sí, y bueno, Y no es Olga con esa cara de casualidad. dulzura y yo con esta cara de desorden. Yo con esta cara de desorden, de Fanny. Y Olga con esa cara de dulzura. Entre ese grupo de amigas, nosotras dos somos las que tenemos esos sobrenombres. Sí, y bueno, y fíjate que yo con mi carita y todo el mundo dice, ay, qué No, dulce. yo a Pues Olga todavía no. también, ya la gente que me conoce sabe. Ella lo dice, pero todavía yo no le creo. Y son más de 20 años de amistad. Sí, señor, más de Pero 20 no. años A de mí amistad. Fernando me dice, y yo le digo, Fernando, no sé cómo se pelea con Olga, porque Olga con esta dulzura no puedo pelear con él. Bueno, ya a Fernando se le estará olvidando porque ya ha ido mejorando mucho. Qué La grosería. Ya él antigua hace Olga lo que era la yo que diga. peleaba, la nueva Olga no. Y bueno, aquí confesando, ¿no? Que yo le comentaba a Isa, wow, este episodio de Sanar a Papá me ha movido mucho. Me ha dado Porque en la sí, madre. yo he Ayer que venido venía. tiempo sanando la relación con papá de hace más de 10 años que yo vengo escribiendo cartas, hablando con mi papá y toda la cosa, pero algo que me detuvo en ese proceso de sanación y fue un error, fue esperar que mi papá me diera la razón, como que mi papá reconociera los reclamos que yo le estaba haciendo y me pidiera disculpas. Lo confieso públicamente. Y que señor Mario ya sabe. Lo confieso, sí, fue un error mío porque uno, para perdonar, para sanar, no debe esperar que la otra persona te dé la razón, ni mucho menos que te pida disculpas, porque el perdón es algo que una misma lo hace por una misma. Un curso de milagro, gracias. En este momento Exacto. podemos cerrar el curso. Qué Sí, bello. sí. Y que esto es algo que, bueno, en la teoría yo igual tengo más de 10 años leyendo y tratando de poner en práctica un curso de milagros. Y pues este tema de papá lo tenía ahí. Y yo, bueno, obviamente que cada terapia o cada meditación, cada visualización, cada carta, me ha ido quitando rencor, me ha ido quitando rabia, deseos de venganza, todas esas cositas que a veces nos cuesta reconocer que tenemos, pero que guardamos. Aquí estamos hablando claramente, ¿verdad? Claro. Entonces,
Ahora, preparándome para este episodio, pues sí, me llegó una sensación como de traición terrible, súper profunda. Y le decía, Isa, ay, Dios mío, yo pensaba que ya esto estaba mucho mejor, pero me están saliendo todavía emociones y pues la idea es transitarlas, dejarlas fluir y ver qué traen. Entonces, como parte también de este proceso, digo, ajá, muchas veces nos pasa que nos enfocamos en lo negativo. Vamos a enfocarnos, vamos a cambiar ese enfoque y vamos a hacer unas listas de las cualidades de papá, qué es lo que papá también nos aportó a nosotras siendo niña, porque no fue todo malo, obviamente que no, y malo desde nuestra interpretación, desde lo que nosotras esperábamos de ese papá, bajo nuestras expectativas, y lo que realmente recibimos según lo que él, bajo su experiencia, bajo la crianza que tuvo, bajo sus valores, bajo todo lo que él nos dio. Entonces es algo bonito que podemos hacer esta lista de cualidades, que también Isa la hizo. Ay, a mí me encantó porque una de las cosas de las herramientas fuera la que le he ido nombrando del árbol, esta parte donde nosotros hacemos las meditaciones, que si están interesadas nos pueden escribir aquí abajo o a nuestras cuentas personales que las vamos a dar ahorita para hacer este acompañamiento en este trabajo de liberar esa memoria de dolor. A mí me ayudó muchísimo, muchísimo el enterarme de la historia de papá, porque eso me plantó desde nuestra visión, es muy de el por qué, el para qué, el dónde está, en dónde salió, Desde el pero juicio. de hacer juicio. Entonces, el enterarme de la historia de él, que ayuda mucho cuando estamos haciendo lo del árbol, en qué año nace, porque uno dice, ah, en 1935. Coño, en 1935, ¿qué había? ¿Qué recursos tenía? Para que te dé la explicación de lo que para ti no concuerda que haya sido un padre o situaciones en las que no estás de acuerdo, como las decisiones que tomó, cómo fue la historia de él con su papá, cómo fue la historia con su mamá, cómo fue su crecimiento, cómo fue su adolescencia, cómo fue su primer amor, cómo fueron las decisiones de sus estudios, de todo eso a mí, bueno, lo que te provocaba después agarrarlos, cargarlos y caerlos a beso de donde estén hoy. Eso fue una de las cosas. Y hacer esa lista no la enfoqué no solamente como papá, cara de papá, sino como ser humano. Cuando alguien se plantea y dice, conocí a tu papá y qué éxito, mi papá es un tipo muy, ellos dicen, muy amable, es un tipo muy polite, muy, ay Dios mío, es un tipo muy educado, muy en este sentido, muy atento, Carismático, muy atento. atento, sí. Mis amigas llegan a la casa y verdad que llegaban y mi papá era como, ¿qué quieren comer? ¿Dónde están? Y de una vez las metía en las alitas y yo digo, claro, que era protector a su tiempo, con sus recursos en su momento, bajo sus decisiones. Pero yo creo que todas las que estudiaron conmigo tienen ese recuerdo de mi papá llevándonos comida o haciéndonos algo o recibiéndonos en la casa y Sí, lo certifico. yo a También, veces ¿no? llegábamos de fiesta y yo llegaba muerta al sueño y mi papá era de los que me hacía masaje, me quitaba el maquillaje porque era importante que me mantuviera para cuando estuviera mis líneas de expresión, pero él se quedaba hablando con mis amigas, se quedaba, podía sacar algo más de comida, de bebida y se quedaban ahí hablando y amanecían y yo que no, yo no las voy a acompañar más, yo me voy a dormir, la que quiera dormir, que se venga, si no, tal. Entonces esa alcahuatería que para Venezuela es como ese consentimiento, ese vengan para acá, esa la tenían ahí. Y yo recuerdo lo que compartimos con Olga y yo siempre recuerdo como los ojos del papá, eso lo compartimos como papá, que es como esa cara de enamorados, así que, ay, mi muchachita, mi niña. Y mira que ella, dentro de las palabras que escribió de que le recordaba a su papá, fue cuando él le dice mi niña. Sí. Sí, mi papá en eso sí, muy cariñoso. Y es un contraste como quizás extraño, Extraño. porque me Tequila. dice mi niña, pero a la vez me da súper libertad. O sea, mis amigas ya no tanto de la universidad, porque se supone que en la universidad uno ya es grande, ¿no? Y uno no debe estar pidiendo permiso, la mayoría de la gente. Lo Nosotras, digo así nosotras porque, no. bueno, Bueno, yo porque creo que nosotras coincidimos, porque mi papá también era bien. sí, exacto, en eso Mi papá nuestros era como, papás se toma tu parecen. plata. Me acuerdo que una vez iba a la playa y me dio hasta una bolsita con condones. Y yo, papá, te pasaste.
Bueno, en eso nuestros papás se parecen muchísimo, Sí, sí, como y que era la casa donde la gente libertad, llegaba tarde, todo. toda la que tú quieras. En eso, por eso yo digo que mi papá no fue como que esa persona, ese típico papá que te diera disciplina, orden. Eso no, porque me daba esa libertad que yo podía salir, entrar, quedarme a dormir fuera, etcétera, y exceso de libertad. eh, Nunca tuve como esa cuestión de pedir permiso, de que no me dejara salir, ni nada de aquello. Y bueno, se me fue la idea de lo que te iba a decir. Ah, bueno, por un lado mi papá me decía, me consentía a mi niña y me sentaba en las piernas y me apapuchaba. Y por otro lado, sal y haz lo que tú quieras. Bueno, pero es que imagínate cómo es la sensación de cada ser humano, ¿no? Cuántas los papás de otras, de las más cercanas a nosotros, teníamos que ir todas, pedir permiso, o sea, crear toda una estructura para poder salir y para poder hacer en la vida. Mi papá era de los que decía, bueno, así como me enseñó lo del caucho, no hagas esto, las llaves son así, también me tenía cosas como que si sales vestida, yo siempre he sido bien, entre comillas, nudista, como que bien, Sexy. vistiéndome siempre y por gusto propio. Entonces me decía, si tú sales de esta casa vestida así, porque él me decía como que no te puedes poner un suétercito, una cosa así. Y yo, no, porque me voy a morir de calor. Ah, ok, yo te voy a decir algo. Si tú saliste de esta casa así, que nadie en la calle te diga cómo te vas a vestir. Cosas esas. Tenía un dicho así como todos los días, yo, y que papá, mira, pero si me pasa esto, porque a veces yo quería que él me llevara a alguna parte y él no me quería llevar porque él entendía que ya yo me podía ir sola. Y yo quería manipular la situación, entonces me decía, todos los días sale un pendejo a la calle, espero que no seas la pendeja de alguien. Y yo, claro, ese 4x4 activo todo. Y me decía, tú con tu plata, cero tomar tragos de nadie, tú eres, bueno, Olga sabe que yo por lo general era la que manejaba, entonces no puedes estar tomando porque tú manejas, tú no le aceptas que nadie te lleve, o sea, si te van a echar una broma en la calle, ya tú sabes que va. Y así lo practicó de adulta. Entonces tú, hay una sensación extraña ahí entre Sí, o abandono. sea, como que te enseñó a cuidarte, pero también como desde la desconfianza. Y Sí, eso sí, sí, también sí, sí, mi papá en es eso sí. fuerte Tengo trabajar. técnicas de, Defensa personal. de defensa personal, tenía de todo en el carro, pero también estaba ese sentimiento de desconfianza. Y definitivamente yo lo fui concientizando y creo que lo hablamos unas semanas más y yo dije, claro, y en una meditación hace una semana me vino el papá de mis bebés y les decía eso, hoy reconozco que sí eran suficientes con su recurso al momento, no entré en detalles, pero la meditación lo que me venía era eso y detenerlos hacia el frente y decirle, sí reconozco que eran suficientes. No fue el momento, no fue lo que elegimos tener esos bebés, pero sí reconozco que fueron suficientes. Y creo que esa es parte de mi trabajo con esta nueva etapa, es reconocer el ser suficiente del ser. El ser suficiente porque cuando yo estoy negando el de mi pareja, el de mi papá, yo estoy negando mi parte de estructura. Entonces nunca es suficiente. Por eso cuando nosotros empezamos a buscar bebé, de repente se ve reflejado en que quiero todo el material, quiero todos los conocimientos, quiero estudiar de fertilidad, quiero estudiar de hormonas, porque mi parte masculina no se siente suficiente, porque no estoy en mi esencia femenina, que es la que gesta, la que recibe y la que confía, la que fluye en la vida, la fértil y la que trae bebés, porque yo estoy desde mi lado masculino justamente diciendo, si yo no tengo todos los cursos, los talleres, los suplementos, la información, la estructura y la paz que me da la Sientes estructura, que sí, que no es no suficiente es y que suficiente. para uno estar fértil y uno traer vida, debe integrar la energía femenina y masculina, Diste ¿verdad? en el clavo. Cierren este episodio que se termine. Entonces, claro, se dice fácil, se dice en menos de un minuto, pero es un trabajo de mucha conciencia, mucha toma de De nuevo, conciencia. sí, Y para sanar a papá, pues importante dejar el juicio y para dejar el juicio hacia él nos ayuda mucho visualizar cómo fue su niñez, cómo fue su adolescencia, investigar con la familia paterna si él no está en este plano físico, si no tienes contacto con él, de repente una tía, alguien que te cuente y tú más o menos ir visualizando, ir metiéndote en sus zapatos
Ujú. Ir comprendiendo por qué o para qué él hacía las cosas. Y eso te ayuda muchísimo a verlo diferente, a quitar esa mirada de juicio que a veces tenemos y somos tan severas con nuestro papá y con nuestra mamá y nos olvidamos que ellos fueron hombres, fueron mujeres que vivieron su época y también tuvieron sus padres y una crianza que tuvo sus detalles también. Entonces, pues ellos hicieron lo mejor que podían con los recursos que tenían y también con la información que había en el árbol, porque también toda esa información que hay en el árbol, ellos la traen y pues la expresan y nos activan las heridas y todo aquello. Entonces, ser más compasivas con ellos. Siendo más compasiva con ellos, somos más compasivas con nosotras, bueno, con nuestras parejas y obviamente el principio del principio es con nosotras. Fuera de que Exacto. todo esto, sin olvidar el punto importante, donde todo esto fue pacto de almas. Nosotras hablamos con ellos y les dijimos, mira, necesito aprender esto y esto que me toca en el timbre de de estas heridas para yo aprender amor propio y todo lo demás. Exactamente. Y bueno, yo creo que aquí quedan algunos detalles que podemos ir hablando más profundidad. Vamos a tener un episodio específicamente para hablar de cómo integrar la energía masculina, de cómo integrar el femenino, armónico, no en desarmónico. Y para cerrar hoy, yo sé que de repente quedaron muchas cositas en el aire, pero vamos a cerrar con una carta de los ángeles hoy. Bueno, vamos a ver qué cartica nos tienen para hoy. Vamos a elegir esta que está aquí. Y les digo, el arcángel Metatrón supera tus miedos. Cuando tienes miedo, tu cuerpo, tu mente y tus emociones están alerta. Entras en un estado de inconsciencia de ti mismo que no te permite reconocer que el miedo es una creencia limitante sin fundamento. Reaccionas casi sin pensar y actúas en piloto automático. El arcángel Metatrón te quiere invitar a reconocer tus miedos, a honrar tus razones por las que le estás dando tanto valor y luego trascender. Él quiere recordarte hoy que el miedo es necesario para reencontrarte con tu fuerza y tu poder interno. Te quiere afirmar que tú mereces construir una vida llena de abundancia y prosperidad, que eres capaz de construir lo que quieras si te abres a pensar, a sentir, a creer y a percibir de forma ilimitada. Cuando sientas que el miedo no te está permitiendo actuar y tomar decisiones, pide al arcángel Metatrón guía y fortaleza. Hay afirmaciones positivas en tu mente, como recordar tu esencia. Yo soy luz, yo soy fuerte, yo soy abundante. Ay, qué belleza. Justo habla como de ese equilibrio, ¿verdad? Hablamos de que el miedo es una de las razones que nos aleja de magnetizar ese positivo, ese embarazo. Exacto. Y Y aquí perfecto. busca Dejar el el miedo, dejar el miedo, eso es fundamental. Vivir en el soltar el presente. control y dejar el miedo. Sí, y que estamos en miedo cuando también estamos anclados en el pasado y nos olvidamos del presente porque el miedo no es que, ay, no sé, me van. La mayoría de las veces no es que me van a saltar en la calle, sino es el miedo que tenemos en nuestra mente ahí con esos pensamientos recurrentes o de los escenarios catastróficos que pensamos que pudieran pasar y ese tipo de miedo. Y bueno, hemos llegado al fin de este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en @tecontecomunidad aquí en YouTube. Dale like, suscríbete, no se te olvide. Y también nos encuentras en @bienestar con Isa y @nutriequilibrio en Instagram. Así que síguenos y nos encanta tenerte en todas las redes sociales. Un besito. Bye. Bye.